posteriormente con las personas de asistencia. Entonces, pues muy agradecidos con su asistencia y su participación. Le cedo la palabra al señor Francisco Abril. Ya, muchas gracias por tu presentación. Bueno, ¿qué les puedo decir? Nosotros como firma de Audescol, que prestamos los servicios de revisoría fiscal a Colfecar, aprovechamos este espacio que se está presentando con el nuevo gobierno, donde colocaron a disposición del 8 de agosto el proyecto de ley reforma tributaria. Este espacio queremos aprovecharlos para hacer como un comentario de la reforma, las implicaciones que tiene, cuáles son los efectos. Entonces, para dar inicio, tenemos programada una agenda que estará como en estos 7 puntos. Vamos a dar un resumen pequeño de la exposición de motivos. Vamos a mirar cuáles son las repercusiones en renta de personas naturales, los cambios también en personas jurídicas, temas sensibles como la ganancia ocasional, el tema de régimen simple de tributación, que se crearon unas nuevas tarifas, un nuevo grupo, unos nuevos impuestos que se están presentando y unas derogaciones y otros conceptos que nos pueden afectar. Entonces, para dar inicio, vamos a mirar como la exposición de motivos. Cuando el gobierno presenta esta exposición de motivos y nos menciona que en Colombia somos un país desigual, donde estamos hablando de que tenemos una pobreza monetaria del 35.7%, es decir, que de 4 de cada 10 personas no pueden acceder a todos los bienes y servicios esenciales de una canasta familiar, pues ahí vemos una desigualdad totalmente fuerte. Y bueno, la idea del gobierno es cómo se puede minimizar esta pobreza monetaria. Pero también cuando comenzamos a mirar que la pobreza monetaria extrema está en el 9,6, es decir, que 1 de cada 10 personas no tienen ni siquiera el sustento para comprar los productos de una dieta de 2.000 calorías diarias, pues entonces uno entiende que sí hay unos problemas que se están presentando. Entonces ahí ya tenemos que mirar si de pronto es un problema de distribución del Estado hacia los sectores más vulnerables o si efectivamente, como lo habla el gobierno, hay una concentración de unos beneficios a favor de otras personas. Entonces, este tema de la desigualdad del país, que nos lo muestra en la exposición de motivos, pues uno dice, bueno, sí, hay que mirar cómo podemos darle frente a esto, porque nosotros en Colombia, frente a la región que tenemos unas diferencias muy fuertes. Entonces, Colombia, estando con la pobreza monetaria extrema del 9,6%, está solamente superada por Bolivia, que es del 12,9%. De resto, todos los países están por debajo de esa brecha. Entonces, sí hay como un tema de distribución. Entonces, lo que nos dice la exposición de motivos es, vamos a reagendar todo o vamos a modificar todas estas exenciones que hay en personas naturales, personas jurídicas, para buscar que se cumpla un principio de equidad, tanto vertical como horizontal, entendiéndose que el principio de equidad vertical lo que nos está hablando es que entre las personas que más tienen ingresos pueden acceder a algunos beneficios que las otras personas no pueden acceder. Entonces, aquí comenzamos a mirar como esas brechas o esos incentivos que pueden tener las personas a mayor capacidad de ingresos de acceder, no sé, a un seguro de medicina prepagada, fondos o aportes a fondos voluntarios, corrección, intereses por créditos de vivienda, que le pueden disminuir su base. Entonces, eso hace que si haya una desigualdad frente a las características de otra persona que no pueda acceder a esos beneficios. Entonces, cuando también el gobierno, a través de la OCDE, y comienzan a mirar cómo está el ingreso en Colombia, cómo se está obteniendo, nos podemos dar cuenta de que el ingreso fiscal obtenido sobre el Producto Interno Bruto de la región somos los más bajos, teniendo en cuenta de que Brasil está en el 19,3% para el año 2020 y nosotros Colombia estamos en el
13%. Entonces, así también nos está diciendo la OCDE, oiga, venga, la forma de que ustedes tienen su ingreso está muy bajo, tienen que ajustarlo. ¿Y por qué nos dicen eso? Porque acá abajo en esta otra parte de la gráfica se puede ver que nuestros ingresos, el moradito es donde está Colombia, el azul es lo que nos habla del promedio de la OCDE. Nos dice la OCDE, ustedes deben recaudar su mayor ingreso a través de personas naturales. La OCDE lo tiene en un promedio del 51%, nosotros estamos por debajo en el 18%, y lo que nos sugiere también es las rentas de personas jurídicas, las sociedades, que la OCDE dice bajen tarifas, nosotros las tenemos muy altas. O sea, nuestro ingreso principal está llegando es por fuentes de muy poco de personas naturales. El impuesto más alto que obtenemos es por el tema de sociedades y el concepto de IVA. Entonces, esos son como los más fuertes que tenemos nosotros y que tenemos que llegar a una distribución. Por eso vemos que en esta reforma tributaria hay unos cambios sustanciales en el tema de personas naturales. Siendo así, para dar claridad un poquito más a la gráfica, la OCDE nos dice que en personas, los ingresos tributarios por personas naturales, la OCDE lo tiene en el 8%, nosotros Colombia lo tenemos en el 1.3% frente a la comparación de los demás países, o sea, nuestras rentas de personas naturales no están logrando el objetivo o tienen muchas exenciones que hacen que baje este ingreso. Y en cambio en el de personas jurídicas nos está diciendo, oiga, Colombia, usted lo tiene muy alto, frente a la OCDE que estamos más o menos en un 15%. Entonces, esto lo que hace con esa reforma es tratar de buscar otros mecanismos de obtener ingresos a través de personas naturales. Sin embargo, hay algo que queda que queda como sin sabor en esta reforma, es porque si nos dicen que las personas jurídicas tienen una alta tasa de tributación, pues se esperaría que bajaran esta tarifa también para personas jurídicas, pero de lo contrario, antes se mantiene en lo mismo que tenemos hoy en día, el 35%. Entonces, ¿qué aspira el gobierno a recaudar? Nos está diciendo que va a recaudar 25 billones de pesos con esta reforma y los va a obtener principalmente de personas naturales a través de renta y patrimonio, 8 billones, jurídicas e impuestos de personas jurídicas, 5 billones, recursos del uso del suelo del Estado, 7 billones, saludables y ambientales, 2 billones y otras medidas, 2 billones. Esto es lo que el gobierno ha presentado y en todos los debates que sale dicen, yo no quiero bajarme 25 millones, si quieren cambiar algo, díganme en qué, pero la tarifa no se va a bajar, el recaudo de la propuesta no se va a bajar. Entonces, esta es la forma como el gobierno lo tiene planteado. Sin embargo, no se han explicado las temas de... ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Sin embargo, el gobierno no ha explicado en qué se va a invertir. Siempre están hablando de un tema social, de inversión social, pero no nos han dicho realmente a qué sectores o hacia dónde van. No sabemos si va para educación, para tema de alimentación o si es necesario también para deuda. Eso es lo que el gobierno no ha afirmado. Entonces, teniendo en cuenta todo este pequeño resumen de lo que es la reforma, pasemos a lo que es ya personas naturales. Entonces, dentro de los cambios que se están presentando en esta reforma, nos está cambiando no tarifas, no rangos, sino nos está cambiando es como la descripción de un concepto. Acá les traje esta tablita que es el del artículo 241, que los contadores, colegas, tenemos que comenzar a liquidar las rentas de las personas sobre esta tabla. Pero entonces lo que nos está diciendo la modificación de la reforma es que se va a incluir dentro de la liquidación ordinaria o de la cédula general, llamémoslo así, la cédula general es donde va trabajo, capital, no laborales y pensiones, que es la que venimos liquidando, debemos incluir también los ingresos por dividendos y participaciones y la ganancia ocasional gravable. Entonces, están eliminando la tabla de dividendos y participaciones y eliminarían la tarifa de ganancia ocasional del 10% y ahora todo el contribuyente, la persona natural, tiene que sumar todas sus rentas y venir a liquidar el impuesto de acuerdo a esta tabla que está o tarifa que está en el artículo 241.
en la que se puede ver que comenzamos con una tarifa marginal del 0% y finalizamos con una tarifa marginal del 39%. Entonces acá hay un cambio importante. Más adelante tengo un pequeño ejemplo para que lo podamos visualizar. ¿Qué cambios se están presentando en las rentas de trabajo? Nos está mencionando que la renta exenta del 25% de los ingresos laborales se mantiene, sin embargo, disminuye su límite. Nosotros lo que podíamos, la norma actual nos está diciendo que se tienen 240 VTs mensuales, o sea, una persona se puede descontar hasta 240 VT mensuales, que para el ejercicio estamos tomando la VT de este año, 38.004, de 9.120.000, eso es lo que se puede descontar como ingreso exento mensualmente, y anual 109 millones de pesos, o sea, 2.800 VTs. Eso es lo que se viene trabajando hoy en día. El proyecto nos está diciendo, vamos a disminuir las VTs de 2.880 VTs anuales, las vamos a disminuir a 790 VTs, es decir, a 30 millones de pesos. Entonces, se va a bajar de 109 a 30, ahí hay una disminución cerca de 70 millones de pesos para el año 2022 que estamos trabajando. Adicional, nos coloca una limitación en las deducciones y exenciones. Entonces, las rentas laborales, nosotros tenemos una limitación del 40%. O sea, mi ingreso después de depurado le restamos los ingresos no constitutivos de renta y lo máximo que me puedo descontar es el 40%, que en este caso teníamos el límite en 5.040 VTs, 191 millones de pesos, y lo que la reforma nos está diciendo es, se mantiene el 40%, pero las VTs se van a bajar a 1.210, o sea, el límite máximo que se puede descontar una persona por rentas va a ser de 45 millones. Entonces, acá, ¿cuáles son esas deducciones que va a tener esa persona? Las que hablábamos de medicina prepagada, si tiene, o seguros de salud, si tiene hijos, hasta el 10% de los dependientes económicos, si tiene intereses de vivienda y si tiene aportes voluntarios de pensiones, más temas de cesantías y demás. Todo eso solo puede llegar hasta un 40%, que va a ser de 45 millones, no 84. Entonces, acá hay un fuerte para las rentas laborales. Adicional, se está estableciendo una estimación de costos y gastos para aquellas personas que manejan, que no se manejan como rentas laborales, sino que pueden deducir costos y gastos. Hablemos de una persona que tenga su oficina, que trabaje por honorarios y tenga todos sus costos a través de su persona natural. O sea, en mi caso, Francisco Abril es el que factura, tiene la nómina a cargo de él, tiene los arriendos, tiene costos asociados a su operación. Entonces, ahí no se puede, esa persona no podría venir a descontarse el 40%, sino dice, yo voy a tomarme la opción de estimación de costos y gastos, y acá lo que la DIAN, o bueno, la reforma nos está diciendo es que el 60% de esos ingresos es lo máximo que se puede descontar a esa persona. O sea, la DIAN la reforma tributaria está diciendo que esa persona va a tener una rentabilidad cercana al 40%. O sea, eso es lo que tienen medido. Si la persona excede de ese 60%, se tiene que indicar en la declaración. Entonces, en la declaración, el formulario, le van a meter una casillita donde se diga, yo excedo del 60% de esos costos y gastos, y eso va a facilitar para que la DIAN pues, también pueda hacer su tema de fiscalización. Estos costos deben estar soportados con documentos electrónicos, llámese nómina electrónica, documento equivalente, las facturas electrónicas. Todos estos costos tienen que ser soportados para que esa persona se los pueda deducir. Entonces, ahí hay también un cambio para ese tipo de rentas. También nos está hablando de los ingresos en especie. Entonces nos dice que estos ingresos en especie, cuando los reciba la persona, los tiene que reportar porque no se están reportando. Entonces hablemos de ingresos en especie cuando una persona tiene su empresa y comienza a pagar gastos a través de la sociedad, pero que lo benefician a esa persona. Pensemos de pronto su personal que le ayuda en su hogar, los tiene metidos dentro de la sociedad, pero lo que le está diciendo la DIAN o la reforma lo que nos está diciendo es, esos ingresos los tiene que sumar en la persona
que los recibe, o sea, el que se está viendo beneficiario de esos ingresos. ¿Cómo los van a controlar o cómo se van a fiscalizar? Pues la verdad todavía no han dicho esa parte cómo se puede hacer, pero sí nos está diciendo es que cada persona que de pronto tenga esos ingresos en especie que se le estén dando, beneficios de vehículo, beneficios de vivienda, los tiene que sumar como su ingreso propio para liquidarlo dentro de su renta laboral. Entonces, esos son los cambios que se están presentando. Y acá tengo un ejemplo de lo que son un salario con el modelo actual y lo puede ser con la reforma tributaria. Pensemos en una persona que tenga un salario integral de 42 millones, trabajado todo el año, o sea, que no tiene vacaciones, nada, tendría unos ingresos brutos de 504 millones de pesos. Nos descontamos los ingresos no constitutivos, que es salud, pensión, por 30 millones de pesos. Eso nos daría la renta líquida de 474 millones. Y sobre eso, en el modelo actual, si yo le descuento el 40%, que es el límite que me está dando, de 191 millones, acá esta persona estaría bajo ese límite. Recordemos que son 5.000 VTs, o sea, 191 millones. Acá el máximo sería del salario 40%, 189 millones 600. Nos daría una renta líquida ordinaria de 284. Esta persona hoy en día estaría pagando un impuesto de renta de 72 millones 380 y estaría tributando a una tarifa marginal del 33%. Con los cambios que se están colocando en esta reforma, se liquidaría de la misma forma para renta líquida. Simplemente las rentas exentas y o deducciones imputables estarían limitadas, ya no serían los 191 millones que hablamos, sino ya estaríamos hablando de 45 millones lo máximo. Entonces, automáticamente su renta líquida se debe liquidar sobre 428 millones de pesos. Eso nos va a dar que va a estar ubicado ya sobre la tarifa del 35% y su impuesto va a ser de 121 millones de pesos. Entonces, acá siempre va a haber un cambio para esas personas que lo está hablando el gobierno, que son más o menos unas 33.000 personas que tienen salarios altos o que están por encima de los 10 millones de pesos. Entonces, acá va a haber un incremento cercano al 68% frente a lo que viene pagando este año, va a ser fuerte para estas personas. ¿Y qué puede estar pasando? Muchos de los que tengan salarios altos están accediendo a algunos beneficios, como lo mencionaba, beneficios de salud, pólizas de medicina prepagada, el tema de fondos voluntarios de pensiones para estar pensando en su pensión porque esto se pueden deducir. Entonces ya van a desincentivar este uso. O sea, bueno, la salud la seguiremos usando, pero de pronto los fondos voluntarios, pues ya no, porque si yo antes lo estaba enviando por acá para disminuir mi base, acá, perdón, en estas rentas o deducciones lo estoy llevando para disminuir mi base y verme beneficiado a futuro, ahorita me está diciendo, ya no lo puede descontar todo. Y aparte de eso, que ya lo vamos a ver más adelante, las pensiones también me las van a grabar. Entonces, como que ya esa inversión que uno hace de ahorro programado en los fondos, pues se va a ver afectada. Entonces, también los fondos van a estar afectados con esta medida. Entonces, de los cambios, en cuenta de esos salarios. Otro punto que nos habla la reforma es también el tema de las pensiones. La norma actual nos está diciendo que las pensiones que no excedan de 1.000 VTs, o sea, 38 millones de pesos, están exentas mensuales, lo que quiere decir que al año son 456. Todas las pensiones que estén por debajo de 456, pues son renta exenta, como tal, no pagaría. Pero acá lo que nos está proponiendo la reforma es que ya el límite ya no va a ser de 12.000 VTs, sino va a bajar a 1.790 VTs, es decir, a 68 millones de pesos. O sea, esto más o menos nos está dando una pensión de 5.600.000 pesos mensuales que tenga una persona por pensión, y lo que suba ese umbral de 2.600.000 va a estar sometido a impuestos. Obviamente, pues, estar el impuesto de cero, pero esa diferencia va a ser que ya se sumen con otras rentas que pueda tener esa persona y se puede haber afectado o su impuesto puede estar más elevado. Entonces, en tema de pensiones también hay un cambio importante, se reduce el tema de rentas exentas.
En cuanto a los dividendos de personas naturales, nosotros veníamos manejando también una tabla que nos habla de dividendos de 0 a 300 VTs, o sea, hasta 11.400.000 tienen tarifa del 0%, y los que están superiores a 300 VTs, o sea, por encima de 11.400.000 o 1.201, tendrían una tarifa del 10%. Hasta ahí, eso es lo que tenemos hoy en día. De acuerdo a lo que nos menciona la reforma, al incluir todas estas rentas dentro de la misma tabla del 241, nos dice ahora usted tiene que tomar los dividendos y sumarlos dentro de su renta líquida y determinar cuál es el impuesto que va a pagar. Entonces ahí va a haber un impacto fuerte cuando pensemos una persona que esté laborando, dueño de su empresa, esté laborando, obtiene rentas laborales, aparte de todo, pues ya cumplió su edad, tiene una pensión y aparte de todo tenga dividendos, pues el cambio en las tarifas va a ser sustancial y el golpe que le va a dar tributariamente va a ser muy fuerte. En cuanto a las personas extranjeras y personas naturales no residentes, la tarifa del 10% en dividendos va a cambiar al 20%. Entonces, hay unos cambios importantes. Quiero que miremos de pronto esta parte de la tributación combinada, que es uno de los temas que más se le ha criticado al gobierno por el tema de los dividendos. En cuanto al tema de dividendos, ustedes como empresarios tienen su empresa, la empresa está tributando al 35%. Esa es su tarifa. Actualmente, con los dividendos que se trasladan de la empresa en cabeza de la persona natural, estos están grabados al 10%. Entonces, cuando sacamos una tarifa combinada, el empresario estaría pagando cerca del 41.5%, o sea, 35% que pagó por la sociedad inicialmente y ahora un 10% que va a pagar como persona natural, entonces su tributación estaría en el 41.5%, que dentro de la región estamos dentro de los límites, teniendo en cuenta que Perú, Chile están como en el 44, 45%, pero entonces con este cambio que se estaba planteando, pues ya el tema de tributación combinada va a subir, porque si ya hablemos el último umbral acá, una persona está pagando por su empresa el 35%, ahora tiene que pagar en el último umbral la tarifa marginal del 39%, quiere decir que ahora su tarifa combinada va a ser del 60.4%. Entonces acá hay un cambio muy fuerte en el tema de los impuestos corporativos e impuestos de personas naturales. Y lo que acá se está dando un mal mensaje a las empresas o a los empresarios, porque se les está diciendo tener empresa no es bueno, porque me va a tocar pagar 64% de impuestos. En cambio, si desmonto toda la empresa y me voy a título personal, o sea, de una empresa con un solo socio, se quita y se va a hacer sus actividades, la contabilidad y todo, pues el máximo que va a pagar va a ser el 39%. Entonces, automáticamente ahí ya hay un cambio que el gobierno no lo está viendo, o bueno, ya comenzó a verlo y ya están mirando cómo pueden cambiar este punto, porque el 60.4 ya no somos atractivos. O sea, cualquiera que quiera invertir en Colombia para hacer sociedad, va a saber que tiene que pagar un 35% de impuesto y sometido a una tarifa del 0, 19, 28, 33, bueno, hasta el 39% por los dividendos que vaya a obtener. Entonces, este mensaje no es muy bueno, va a generar como, en vez de generar formalidad, va a generar informalidad, va a generar un tema de informalidad porque ya cualquiera no va a decir, yo me voy a ahorrar este 35%, voy a hacer todo a nombre mío, a nombre personal y no pago por sociedad. Y lo que está buscando la reforma es precisamente esas personas que son evasoras o demás, que entren a la formalidad. Entonces el mensaje creo que acá es un poquito, no es el mensaje adecuado para mandarle a los empresarios. Entonces, este punto se los quería compartir en tema de la tributación combinada para que miremos cuando los gremios salen y hablan, pues se está hablando siempre de esta disparidad entre tasas. Para hacer de pronto un ejercicio y teniendo en cuenta lo que les decía de una persona
persona que tenga un salario integral de 42 millones de pesos, que obtiene pensión y que tiene dividendos, pues lo plasmamos como en este, donde ya vemos que la renta laboral tendría que tener 2 millones de pesos, su pensión hoy en día se pide 250 millones de pesos, exenta, entonces pagaría, perdón, es una renta exenta, ya esos 240 están disminuidos en salud, tendría unos dividendos recibidos por 200 millones, pagaría la tarifa de no pagaría el impuesto y la diferencia de 188 pagaría en impuesto al 10%, 18 millones. Entonces, hoy en día esa persona pagaría nada más 72 millones de su renta laboral y los 18 de impuesto de dividendos para un total de millones de pesos. Con el modelo de la reforma, esta misma persona ya se separa la renta líquida celular, sumamos los 48, lo dejamos ahí que miramos la pensión y decimos 68 millones, o sea, gravable queda 171. Los dividendos entran a sumar las tres bases porque nos dice métalos ahora todos en una canasta. Entonces nos dice 428, sume los 171, sume los 200, nos daría una líquida ordinaria de 790 millones de pesos y eso en impuesto le daría a esa persona 253. O sea, 91 pasaría a 253, así los números ya, y estaría en un margen de 37%. Entonces, diré, estando en el 23% inicialmente, su renta laboral que venía pagando por el ingresos, ahora sumándole pensiones, sumándole dividendos, va a estar en la tarifa del 27%. Quiere decir que su tarifa combinada va a ser del 59,1%. Entonces, el impacto va a ser fuerte en ese aspecto. Eso en cuanto a personas naturales. En cuanto a personas jurídicas, hay unos cambios también fuertes y es que se eliminan las tarifas diferenciales y se aplica una general del 35%. Entonces, se eliminan ciertas actividades que tienen esas tarifas diferenciales. Por ejemplo, la ley 1429 del 2010 se elimina que esa tenía un crecimiento del 0% los primeros 3 años, después venía al 25% del impuesto, después al 50, al 75 y en el noveno año ya terminaba pagando normal al 35%. Esta se derogó en la 1819, pero todavía habían unas personas que quedaron incorporadas en este beneficio. Se elimina también el 9% de las empresas editoriales dedicadas exclusivamente a la edición de carácter científico-cultural. Tenían ese beneficio, pasan al 35%. Las rentas provenientes del servicio de transporte marítimo pasan del 2 al 35%. Y acá, escuchando al gremio escuchando un gremio, se me olvidó, el de turismo como tal, mencionaba que acá en Colombia tenemos solo una empresa de cruceros y esta se estaba beneficiando del 2%. Entonces, cuando ya les suban una tarifa del 35%, pues esa empresa pues ya creo que va a salir del mercado porque ya no va a ser beneficioso estar en Colombia teniendo ese beneficio del 2%, atraer esas inversiones a pasar a la tarifa general del 35%. En el tema de los hoteles nuevos que se remodelen, se amplían, tema de ecoturismo y parques temáticos, los servicios turísticos que tenían rentas del 9% se eliminan y ya quedan al 35%. Es importante antes de continuar que los que ya tengan estos derechos adquiridos no se van a ver afectados. O sea, ya tenían una situación jurídica consolidada, entonces no, ellos van a seguir así normal por lo que la ley les dio en su momento en tiempo para estos beneficios, pero los que se constituyan a partir ya sería, pensaría yo, 1 de enero en adelante ya no tendrían estos beneficios, o bueno, en el momento que se firme la ley ya no tendrían estos beneficios. El tema de las megainversiones e inversiones superiores a 30 millones de VTs que tenían una tarifa del 27% y que tenían contratos de estabilidad jurídica, esas también se van a derogar. O sea, los que comiencen de aquí para adelante ya no van a tener esos beneficios. Se eliminan las tarifas especiales para los regímenes de zona económica y zona especial que el gobierno anterior los había creado para fomentar
la industria en estos sectores, tanto en Guajira, Norte de Santander, Arauca, Buenaventura, Barranca Bermeja, y que tenían unos beneficios de los primeros años no presentar impuesto de renta, o bueno, presentar impuesto tarifa cero, a partir del tercer año al 50%, entonces estaríamos hablando de un 17.5%, y al cabo ya el séptimo año ya entrarán al 35%, entonces esas zonas especiales se derogan, se eliminan y ya no tendrían esos beneficios. Adicional, las instituciones financieras deberán liquidar 3 puntos adicionales sobre la tarifa general del impuesto sobre la renta. A partir de la pandemia se les había colocado este 3% por el tema de, mientras había una reactivación económica, y hasta este año, si no estoy mal, estaba en firme esos 3 puntos. Con lo que se coloca en la reforma tributaria, a partir de la fecha, o bueno, a partir de la reforma tributaria de los años, quedarían las entidades financieras, las instituciones financieras, grabadas al 38%, 35 más los 3 puntos. Acá hay un cambio también importante en cuanto a los usuarios de zonas francas. La exposición de motivos que menciona el gobierno dice que las zonas francas se hicieron para exportar y que no se está cumpliendo ese objetivo. Lo que se observa en la exposición de motivos es que 3 de cada 4 compañías que están como usuarios de zonas francas no tienen la vocación exportadora, simplemente son de apoyo o prestan los servicios venden al territorio aduanero nacional. Y eso en costos le está presentando al gobierno un déficit de 641 millones de pesos por esos beneficios de la tarifa. Entonces, lo que está diciendo el gobierno es se mantiene el 20% siempre y cuando cumplan un mínimo de exportación, o sea, exporten los usuarios de zona franca. Si no cumplen ese umbral, entran a tributar al 35%. Y adicional a eso, los usuarios de zona franca que sean uniempresariales, o sea, un solo socio, a partir del 1 de enero del año 2023 no van a tener el beneficio del 20, sino el 35%. Entonces tienen que entrar al 35%. Entonces acá también se está hablando o se está revisando en la exposición de motivos, que hay algunas zonas francas que le prestan servicios a otras zonas francas que sí tienen la calidad de exportación. Entonces, lo que se está buscando es que esas zonas francas que prestan servicios a otros usuarios de zonas francas se puedan amparar sobre ese mínimo de exportación, obviamente teniendo el de ellos también, para que se pueda sumar esa exportación y puedan acceder a este beneficio. Entonces, acá hay un golpe fuerte que se les va a pegar a los usuarios de zonas francas. No se está teniendo en cuenta los cumplimientos que deben de hacer como los usuarios cuando se va a calificar una empresa dentro de zona franca. Tiene que cumplir un mínimo de inversión dentro de la zona franca, un mínimo de desarrollo social o impacto en cuanto al tema laboral, es decir, que tiene que cumplir unas metas de contratación año a año. Entonces, el gobierno dice que acá no hay una competencia clara, el principio de equidad horizontal, que del mismo sector todos tributen a la misma tasa. Entonces, ahí también tendría que mirarse, no sé, pronunciar el gobierno es, venga, esos usuarios entonces ya no tendrían que hacer un acto de calificación o cumplir cierto umbral en desarrollo de inversión y en desarrollo laboral. Entonces, ahí hay como un pequeño vacío, pero el gobierno sí se ha mantenido que las uniempresariales pasan el 35 y si no hay un mínimo de exportación, automáticamente quedarían al 35. Van a tener un año, el año 2023, va a ser como el año de cumplimiento de ese mínimo de exportación para que elaboren sus planes y demás, pero automáticamente los que sí sean uniempresariales, a partir del 1 de enero ya quedan con el 35%. Entonces es un cambio fuerte que también se le está pegando a a los usuarios de zonas francas. Ok. Un segundo. ¿Sí? ¿Ya mejor? Ok, disculpen. Bueno, ¿qué otros cambios se están presentando? Deducción de impuestos pagados y otros. Se elimina el descuento tributario que se había colocado
la 1819 del 50% de descuento tributario por los pagos que se hagan efectivamente de ICA, ya no se llevarán como descuento tributario, sino se llevará como una deducción. O sea, ese beneficio que se tenía ya no va a estar. Y ahí quiero hacer de pronto como una pausa para mirar qué es lo que llegaron a hacer algunos municipios sí, municipios al aumentar su base de tributación o ampliar su tarifa, fue recoger más ingresos y los contribuyentes se descontaban esos impuestos como un descuento tributario del 50% se lo descontaban. Entonces, el municipio como tal se estaba llevando una gran cantidad del ingreso fiscal. Entonces, ahí en esa parte se ve en esta reforma, y esperemos que la vayan a montar, que también tienen que hacer una regulación en cuanto al tema de ICA para los municipios. Nosotros que tenemos, bueno, todos los que están acá presentes del sector transporte, sabemos el dolor de cabeza que tenemos hoy en día con tema presentación de ICAs por todos los municipios que toca presentar, y aparte por la información exógena que también nos están exigiendo. Entonces, acá hay una parte fuerte en este descuento tributario, pues nos lo quitan como beneficio en renta, pero además no nos regulan esa parte en cuanto a los cumplimientos que se deben de hacer en los municipios. Esto está generando unas sobrecargas para las empresas en cuanto a su departamento de contabilidad en la presentación de tanta información formal y sustantiva que se tiene que presentar. Entonces, acá hay un vacío que en la ley no lo trata, o sea, de pronto lo que se ha escuchado es que lo piensan regular para que los municipios también, las rentas territoriales como tal, tengan como un control, porque actualmente toca llenar declaraciones bimestrales, anticipos bimestrales e información exógena distrital por cada municipio. Entonces, esto va a ser un golpecito fuerte que personalmente yo esperaba que la reforma de pronto lo regulara. Sin embargo, lo que se ha escuchado del gobierno es que el otro año se comienza a regular todo este tema de rentas territoriales. Bueno, para continuar, los gastos sí, ya también no van a ser deducibles, pero nosotros sabemos que por el artículo 107, perdón, el tecnicismo en esa parte, nos habla de que tengan relación de causalidad con el negocio. Si nosotros miramos una afiliación de un club, personal de apoyo de vivienda, gastos de personal, no tiene relación de causalidad con la empresa, con el objeto social como tal, y por ende este no debería ser deducible de renta. Sin embargo, en la exposición de motivos el gobierno dice que hay muchos gastos que se están manejando en especie y que le corresponden a los socios, le corresponden a los gerentes, y que eso no los están tomando en cuenta en el tema de sus rentas laborales como un ingreso. Entonces, acá lo que nos dice es los gastos en especie de los clubes sociales, el personal de apoyo, vivienda, gastos personales de socios y familiares no van a ser deducibles de renta y se entenderán como un ingreso en especie para el beneficiario. Es interesante, aunque me causa curiosidad, los temas de afiliación a clubes sociales y demás sí se pueden fiscalizar a través de medios magnéticos por nombres y demás, pero el tema de personal de apoyo de vivienda de alguno de los socios, ese es el que a veces siento que no se puede como fiscalizar rápidamente. Entonces, no sé cómo el gobierno o la DIAN estén buscando esa forma de fiscalizarlos y que no sean deducibles en la empresa. Pero bueno, ese también va en un tema amarrado al tema de cultura tributaria, de que cada persona o cada empresa tribute lo que debe tributar y descuente los gastos o no se deduzcan gastos que no tienen relación con su negocio. Otro tema fuerte que está golpeando es el tema de las regalías, que el gobierno está diciendo que el tema de la regalía no va a ser deducible ni se va a tener en cuenta como costo o gasto en el impuesto de renta. En esa parte,
cuando uno escucha al ministro, él menciona que está adquiriendo un bien del Estado a través de las regalías y por eso estas empresas no se lo pueden deducir. Pero ahí también me surge una duda, porque cuando nosotros compramos un activo productivo, nosotros lo depreciamos. Entonces, el ejemplo que ellos dan que es como si como si estas empresas estuvieran comprando una casa, por lo tanto no la pueden llevar como gasto, costo en sus declaraciones. Pero yo digo, bueno, si es un activo el que yo estoy comprando en medio de todo, pues ese activo yo lo tengo que amortizar, depreciar o agotar porque no es infinito, finito. Hay una discusión muy fuerte porque este tema de la legalidad va a impactar muy fuerte a las empresas de extracción y de minería. En las rentas jurídicas se coloca un límite a los beneficios tributarios. Dice que ahora el 3% va a ser el 3% de lo que se va a poder descontar la empresa. Es una fórmula matemática un poquito larga y nos dice simplemente de estas rentas son las que usted, el máximo que haga solo se puede descontar el 3%. Entonces, los que hacen incentivo a la capitalización urbana o se deducían contribución por educación de los empleados, a la Corporación General Gustavo Matamoros del 105%, donación de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, descuento en inversiones en conservación y mejoramiento del medio ambiente, los descuentos o donaciones que se realicen a las entidades sin ánimo de lucro, por salió en la 1940. Un momento que me dicen que no me están escuchando bien. Dicen que sí te entienden, mi profe. Un segundo. Vamos, ¿cómo podemos solucionar el tema de sonido? Porque me están informando de que no me están escuchando bien. Un segundo, por favor. Ay, no, porque se mosco. Eso por cuántos computadores. Por este computador, ¿escucha mejor? Sí te escuchas mejor. Perfecto, entonces vamos a dar continuidad desde acá. Tendrías que cerrar los otros micrófonos que tienes abiertos para que no te... Listo, disculpen los problemas técnicos. Bueno, entonces lo que estábamos mencionando, que se va a colocar un límite a los beneficios tributarios del 3%, fórmula matemática, y los que se van a ver sometidos a este límite son algunas deducciones, donaciones y descuentos que la ley disponía.
Entonces, ya estábamos hablando del incentivo a la capitalización urbana, deducción a contribuciones de educación a los empleados, donación a la Corporación General Gustavo Matamoros, que si no estoy mal, ese era el 120 pesos, y me podía deducir 1,2. Teníamos el tema de donación en inversiones, investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Teníamos el tema de descuentos en inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Descuento de las donaciones a entidades sin ánimo de lucro es acá hay una parte fuerte que a estas entidades sin ánimo de lucro, que la mayoría de personas o empresas que estaban haciendo unos aportes que de pronto llevaban el límite máximo para que no para no renta y beneficiar a esas entidades, ahora van a estar sometidas simplemente al 3% de la renta líquida. Entonces, como que ahí les va a impactar fuerte a este tipo de entidades. Becas por impuestos que salió en la ley 1943, que las empresas que quisieran patrocinar a deportistas se podían descontar estas becas. Financiación de estudios a trabajadores, deducción, mantenimiento y conservación del patrimonio cultural, y estímulos en procesos de capitalización para los empleados, a empleados que se le pague con acciones, y esas acciones se llevan como un ingreso no constitutivo de renta en cabeza del trabajador, pero en cabeza de la empresa se podía llevar como un descuento. Y la deducción por contratación mujeres víctimas de violencia, pues que esto era fomentando pues brindar una ayuda a este tipo de población o de personas que están pasando por esta situación. Y la norma lo que nos decía era un 200% se podía descontar. Entonces, en esa partecita, buscan un límite al 3%. En cuanto al tema de ganancia ocasional, que esto es otro tema que va a golpear fuerte, y como se les mencionaba al principio con rentas de personas naturales, las personas naturales hoy residentes tienen una tarifa del 10%. De acuerdo a lo que se está planteando en la reforma, ya se va a entrar a hablar de una tarifa marginal que va entre el 0, 19, 28, 33, bueno, 0 al 39%, la tablita del 240. Entonces acá también va a haber una parte fuerte que se le va a pegar, porque si ustedes, cualquier persona natural que, digamos, venda su vivienda, se descuente lo máximo que dice la ley, que es bueno, ya les digo cuál es la partecita que tienen deducible de 7.500 VTs, y el excedente que quede en esa parte estaría sometido a ese 10%. Hoy en día lo que nos dicen es, no, ese 10%, sino que lo tiene que llevar de una tarifa del 0 al 39 y colocarlo con su tarifa del 241. En el tema de sociedades y entidades nacionales extranjeras o personas naturales sin residencia en el país, pasaría del 10% al 30%. Un segundo porque me dicen que se sigue escuchando entrecortado. Yo te escucho bien. Bueno, hago una pregunta. ¿Me están escuchando bien o...? Bueno, voy a continuar. Entonces, las sociedades y entidades nacionales extranjeras y naturales sin residencia en el país pasarían de una tarifa del 10 al 30%. Entonces, acá también hay un impacto fuerte. El gremio, bueno, tema de viviendas se está quejando mucho de esta parte. La venta, la compra y venta de vivienda usada. Otras ganancias ocasionales exentas que se van a modificar son las indemnizaciones por seguros de vida. Recordemos que anteriormente las indemnizaciones por seguro de vida eran un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. A partir de la 1943 o de la 1819, perdón, pasó como una ganancia ocasional exenta, y pasó estaba en 12.500 VTs, o sea, pasó de
sin límite pasó ya a ser una ganancia ocasional exenta de hasta las 12.500 VT, es decir, 475 millones para este año. Pero con lo de la reforma nos está diciendo ya no van a ser 12.500 VT, sino van a ser 3.250 VT, es decir, 123 millones de pesos. En cuanto a la inmueble de vivienda del causante, o sea, estamos hablando ya de sucesiones, que se tiene la regla de que las primeras 7.700 VT, 292 millones de pesos, son ganancia ocasional exenta. De forma aumenta 13.000 VTs, es decir, a 494 millones de pesos, pero acá hay algo importante, aparte de que aumenta, que es importante, se elimina la condición de ser urbano. La norma anteriormente nos decía que esa vivienda del causante tenía que estar en condición urbana, entonces acá ya se elimina esa condición. En el inmueble diferente al de vivienda del causante, o sea, la casa vacacional de recreo o demás, la norma nos decía 7.700 VTs, tenía la misma connotación de vivienda del causante, millones de pesos, ahora va a disminuir a 6.500, 247 millones, y también ya se le quita la condición de ser rural. O sea, que ya puede tener, la persona puede tener dos, el causante puede tener dos viviendas en Bogotá, y estas van a adquirir las características de causante, vivienda del causante y una vivienda diferente al causante. En cuanto al tema de porción conyugal o herencia o legado, se tenía que las 3.490 VTs, las primeras VTs hacía 132 millones de pesos, ahora pasará a 3.250, baja a 123 millones de pesos. En cuanto a los recibidos por personas diferentes personas diferentes, es decir, a los legitimarios o al cónyuge sobreviviente, se mantiene el tope del 20% con el límite que teníamos de 2.290 VTs, se mantiene el límite del 20%, disminuye a 1.625, es decir, de 87 millones pasa a 61. Y los bienes y derechos recibidos por concepto de donaciones y de celebración de actos jurídicos entre vivos, las donaciones a título gratuito, que tienen también el 20%, tienen el límite, actualmente están en el límite de 2.290 VTs, es decir, 87 millones, y pasa a 1.625 VTs, es decir, 61 millones de pesos. Entonces ahí se disminuyen esos límites, y la diferencia ya entraría como una ganancia ocasional gravada que se tendría que llevar al... En la utilidad en la venta de casa o apartamento, si alguien desea vender su vivienda, le está diciendo las primeras 7.500 VTs, pero entendamos lo que es de utilidad. Entonces, vendo mi vivienda, la vendo en 1.000, tenía un costo, no sé, de 300 millones de pesos, ese era el que tenía registrado, me quedó una utilidad de 700, le descuento las primeras 7.500 VTs, 285, y sobre esa diferencia, sobre los 500 millones, tengo que entrar a pagar la ganancia ocasional. Hoy en día ya se disminuye de 7.500, pasa a 3.000 VTs, es decir, a 114 millones, y la diferencia es la que se tiene que pagar sobre la sobre las tarifas marginales. Acá es importante que en el articulado se elimina la condición de consignar en cuenta FC. Eso es importante porque para tener esos beneficios de ganancia ocasional exenta, teníamos que consignar la venta, teníamos que consignarla en una cuenta FC o hacer pagos del mismo crédito o un crédito de vivienda. Pero acá ya se elimina esa condición, entonces ya uno puede tener recursos para hacer otro tipo de actividad. En el tema de concursos especiales para premios, concursos hípicos o caninos y premios a los propietarios, ya se tenía como una ganancia ocasional, ya pasa con la tarifa normal, 20%, entonces ahí ya se elimina esa parte. En cuanto al régimen simple, este régimen que es atractivo porque no revisa la condición de la utilidad como tal al final del ejercicio, sino que este grava es el ingreso que se presenta mucho en algunos tipos de sociedades donde tienen todos los costos contabilizados o no se tienen todos los documentos o que tienen mucha utilidad.
pues el régimen simple funciona como una buena opción porque se paga es un porcentaje sobre los ingresos. Al pagarse este impuesto sobre los ingresos también va incluido el tema del ICA y uno se quita esos dolores de cabeza de estar presentando declaraciones por municipios. Entonces, se modificaron unas tarifas de algunos grupos, se modificaron las tarifas y lo más importante es que es dependiente para las actividades de educación, actividades de atención, salud humana y asistencia social. Adicional a este, a estas personas que hacen parte de este régimen, la norma mencionaba que ellos no están obligados a presentar declaración de activos en el exterior, porque la redacción de la norma decía que los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, eran los que estaban obligados. Entonces ahora quedó que las personas de contribuyentes del régimen simple están obligados a presentar declaración de activos en el exterior. Entonces, ¿qué tarifas se modificaron acá para que de pronto las podamos visualizar en la reforma? Que las tiendas, mercados, perdón, tiendas, mercados, peluquería, mini tiendas estaban del 2% al 11,6%, se mantienen, del 2 al 11,6% se mantienen. Las actividades comerciales, servicios técnicos que están en tarifas del 1,8 al 5,4%, 0,8 al 5 se disminuye en 0,4. Los servicios profesionales que están en tarifa del 5,9 al 14,5 pasan del 5,9 al 8,3, también se disminuyen. El expendio de comidas y bebidas y actividades asociadas al transporte, que estaban del 3,4 al 7, pasan del 3,4 al 5. Y se crea un nuevo grupo, como les mencioné, las actividades de educación y actividades de salud y atención social, que estas personas venían declarando acogidas en el régimen simple a través de los servicios profesionales en tarifas de profesionales, se les creó un nuevo grupo y van de tarifas al 6,5%, entonces son tarifas menores que las que venían en servicios profesionales. Entonces, esta es un buen incentivo, teniendo en cuenta que este régimen ha tomado mucha fuerza para el tema del pago de impuestos. En cuanto a nuevos impuestos, se crearon, pues ya es muy conocido para nosotros el impuesto al patrimonio, pues se crea porque ya es de forma permanente, el impuesto al carbono que ya venía desde la ley 1819, pero se hace una modificación en cuanto a carbono, incorpora el impuesto sobre plásticos de un solo uso, el impuesto a las exportaciones de petróleo, crudo, carbón y el impuesto a consumo de bebidas comestibles y ultraprocesados. Entonces, en el impuesto al patrimonio, el gobierno nos está diciendo que lleva demasiados años, más de como 80 años que se viene pagando este impuesto, pero siempre lo veíamos como hasta el año 90 más o menos, estuvo fijo, 85, y a partir de ahí cada gobierno venía para recaudar algo de ingresos fiscales, lo venía colocando por 3 años, y sobre esto, que siempre salía que era inconstitucional porque es pagar un impuesto sobre lo que ya pagó impuesto, es decir, si uno ha mejorado activos a través de rentas laborales o otras rentas, las cuales ya fueron sometidas a impuesto y con eso uno compra vivienda, compra, bueno, su patrimonio, pues ahí es donde se está diciendo que hay como una doble imposición, porque yo ya pagué inicialmente por la utilidad para obtener algo y ahorita tengo que pagar por lo que tengo. Entonces acá este impuesto se está peleando mucho también por unas características fuertes que tiene. Entonces nos está diciendo que por la posesión de patrimonio líquido el 1 de enero cada año. Entonces ya lo volvemos permanente, ya no va a ser como el anterior, el último que había que era 18, que era por el año 18, 19 y 20, si no estoy mal. Ahora ya va a ser cada año, toca liquidarlo y va a estar en cabeza de las personas que tengan un patrimonio líquido igual o superior a 72.000 VTs. Entonces acá ya se dice es todo mi patrimonio menos mis deudas, la diferencia, que es mi patrimonio líquido, si supera las 72.000 VTs va a estar sometido a impuesto. Entonces estas eh,
impuestos o este impuesto como tal va a caer sobre las personas naturales, sucesiones ilíquidas, sobre el tema de sucesiones ilíquidas o personas no residentes que tengan su patrimonio acá. Y para este ejercicio o para traer cifras, estaríamos hablando de un patrimonio cercano a 2.736, patrimonio líquido de 2.736 millones. A este se le pueden excluir las primeras 12.000 VTs de casa o apartamento de habitación. Nos daría 456 millones y para eso pues también toca tomar una formulita para el valor patrimonial del bien, que es tomar el patrimonio líquido sobre el patrimonio bruto y sobre ese porcentaje se le aplica a la vivienda y el máximo que se puede descontar son 456. ¿Qué cambios que tienen acá un impacto muy fuerte? Que la reforma nos está diciendo que se debe tener en cuenta las acciones o cuotas de interés se tienen que tener a un valor intrínseco. Entonces, si una persona tiene una sociedad, si las tiene en su declaración por el valor nominal que fue cuando constituyó la empresa y ni le ha hecho ajustes por 100 millones porque no es su vocación de vender la sociedad ni nada, entonces hoy en día le dicen, usted ya tiene que traer a valor del valor intrínseco de esa sociedad. Es decir, que si esa sociedad hoy en día puede estar valiendo 5.000 millones, pues a la persona tiene que traerla a su valor intrínseco, esa inversión de 5.000 millones y automáticamente ya va a pasar por encima de ese patrimonio líquido. Pero entonces acá también va a generar un problema. Está diciendo que yo tengo que traerme el valor intrínseco de mis acciones, pero cuando vaya a presentar mi declaración de renta, yo voy a tomar en mi valor nominal. Entonces también podría estar generando en un proceso de fiscalización un problema de control porque mi patrimonio en mi impuesto al patrimonio va a ser mucho más alto que en mi declaración. Entonces, aparte, nos van a llegar después una cantidad de requerimientos diciendo donde no coincide su patrimonio con el impuesto al patrimonio. Va a haber algunos problemas ahí, temas de fiscalización. En el tema de las acciones que cotizan en bolsa, menciona la norma que se toma el valor del día hábil anterior. Es decir, que si lo vamos a liquidar el primero, tenemos que mirar si el 31 fue día hábil o el 30 se tendría que tomar esas acciones. Pero también en el mercado de bolsa, esas acciones tienen unas fluctuaciones que puede ser que a 31 de diciembre el valor esté alto. Yo no lo voy a vender porque todavía no tengo esa... ¿Qué me va a afectar a mi patrimonio? Y de pronto pensemos que las vendo el 1 de febrero, mis acciones yo las había reportado, no sé, a 100 pesos y se cayó la bolsa, las vendí a 40, a mí me tocó pagarle al Estado un impuesto liquidado sobre un derecho que todavía no ha adquirido y que todavía no sé cómo se va a dar. Entonces, esa partecita también está generando ahí un inconformismo. Y el tema también de la participación en los negocios fiduciarios y similares sería el valor neto subyacente. Cambio, acá cuando dicen valor neto pues no hay una definición clara donde diga neto subyacente. De pronto nosotros conocemos valor del activo subyacente, pero el neto subyacente no sabría cómo se pueda hallar o cómo se pueda determinar. La norma no nos dice cómo se determina. Entonces, si nosotros tenemos en un negocio fiduciario un lote que lo tenemos en nuestra contabilidad por 800 millones, tenemos que lo que creería yo que estaría buscando el gobierno con esto es que llevemos a valor real lo que vale ese lote. O sea, si yo lo he parqueado, como se dice, por 800 millones, que vaya y mire realmente cuánto vale. Ya vale 2.000, 3.000 millones, pues que me traiga ese valor. Pero la expresión neto subyacente es la que genera ahí como un poquito de dolor porque uno no sabe cómo hallar. Entonces nos dice que las tarifas van desde el 0, del 0 a 72 VT, 72.000 VT, 0%. Y a partir de 72.000 a 122 VTs, el 0,5%. Y ya lo que supere las 122 VTs en adelante, 122.000 VTs en adelante. Sin embargo, acá hay como un pequeño error en la fórmula, o no sé si es así, porque me dice que el rango va de 0 a 72 VTs, después me dice 72.000 a 122.000, pero cuando me dice cómo liquidar el impuesto, me dice tome la base gravable en VTs y le resta 73.000 VTs. Considero que acá hay un error porque debería ser réstele las 72.000 VTs que son las que van a estar grabadas al 0. Pero bueno,
dejando así porque me imagino que ahorita en esas discusiones que se dan y cuando vaya a salir este impuesto, pues darán la corrección. Acá colocamos un ejemplo de una persona que llegue a tener un patrimonio de 2.736 millones ya líquido, estaría en el rango de 72.000 VT, su tarifa marginal 0%, no pagaría nada. Una persona que de pronto ya tenga 72.500 VTs para que se ubiquen acá en ese segundo rango, yo hago la depuración y digo las 72.500 VTs, le resto las 73.000 VTs, pues me va a dar negativo, o sea que tampoco pagaría. Ahí es donde uno dice, ahí hay un error en esta tabla. Ya en el caso 3, que ya digamos que ya pasó el límite, 73.003 VTs me da mi patrimonio líquido. Al liquidarlo por el 0.5 me va a decir, pague 1.000 pesos, o sea, no va a ser mucho. Pero ya cuando el caso 4, cuando ya tengo un patrimonio de 121.000, que ya se está acercando al final, al 0.5 ya estoy pagando 9 millones de pesos de impuesto y va a ser cada año. En el caso 5, cuando ya supere los 122.000, 9.500.000. Y en el caso 6, de pronto, que ya estamos hablando de un patrimonio líquido de 150.000 VTs, haciendo la depuración, nos va a dar una liquidación de impuesto de 20.142.000. También la norma nos está mencionando que aquellas personas que estén haciendo alguna figura para disminuir su patrimonio y afectar estas bases, pues van nos ha dicho, porque la norma tampoco nos está colocando en la explicación, siempre dijeron que iban a colocar unas normas fuertes en cuanto a tema penal, cárcel por evasión, pero en esa reforma no se ven. Simplemente nos dijeron que en la reforma a la justicia es posible que coloquen esos artículos que castiguen de pronto la evasión. Pero acá por el momento nos está diciendo que las personas que tengan que hagan acciones para disminuir su base y que ellos la van a comparar, pueden estar susceptibles a algunas sanciones. En el tema del impuesto nacional al carbono, como ya se mencionó, este venía en la ley 1819, sin embargo, el carbón estaba con tarifa cero. A partir de este proyecto de ley quedaría con tarifa de 52.215 por unidad, por tarifa de unidad. O sea, va a haber un incremento de 52.000 pesos. Y lo que es la CPM, el queroseno, gasolina, gas licuado y gas natural van a tener unos incrementos de 61, de 13 pesos hasta 61. Entonces, en el sector transporte nos va a afectar fuertemente de la gasolina y del ACPM, porque nos vamos a ver con un incremento por galón de 56 pesos en ACPM y de 46 pesos en gasolina. Entonces, lo que buscan estos tipos de impuestos es desestimular el uso de combustibles fósiles. Se crea también el impuesto sobre plásticos de un solo uso. Nada más lo tienen que pagar inicialmente los productores e importadores del plástico de un solo uso, con una tarifa del 0.0005 por 0,0005 VTs, que quiere decir el 1.9, un peso 9 centavos por cada gramo de envase. Y acá también ha suscitado como unos debates, porque la mayoría de productos de la canasta básica o de lo que compramos viene empacado en plástico. Entonces, automáticamente los frijoles, la pasta, el arroz, el aceite que estemos comprando, incrementado en este precio por el gramo de envase que se utilice de plástico. Entonces, esta partecita también, aunque dicen que es para desincentivar ese uso, pero también va a afectar la canasta, y de pronto lo que no quiere el gobierno de afectar a los que tienen menos recursos, pues los va a afectar indirectamente, porque el consumo de plástico va a estar aumentado en el producto que vayan a adquirir. Escuchando en un debate, se mencionaba que las personas de bajos recursos son los que consumen más plástico, tienen que ir a hacer las compras del día a día. Entonces no tienen la capacidad económica de comprar en cantidades grandes, sino compran en paquetes pequeños. Pensemos, el desodorante no van a comprar tarro grande ni nada de eso, sino van a comprarle sachet, que son los pequeñitos. Entonces ahí va a haber unos consumos altos de plástico. En cuanto al tema de exportación de petróleo, crudo, carbón y oro, se va a gravar al 10%. También se va a tener se va a obtener la base gravable sobre una fórmula matemática
va a haber un precio umbral definido por el gobierno y un precio internacional, y sobre eso se va a realizar un pago. Aquí la industria del petróleo y del carbón pues están un poco asustados o indispuestos con este tipo de impuestos, porque la exportación siempre se grava es como en la importación. Cuando llega el bien se pagan los aranceles, pero nunca en la salida se pagaba un impuesto. Entonces este impuesto también está en debate. El oro ya automáticamente mencionó que no lo iban a grabar porque eso iba a fomentar el, la informalidad en cuanto al tema de extracción del oro. Entonces, las minas actualmente están pagando unos derechos, pero si ya comienzan a cobrar todo este tema de exportación, pues ya se van directamente a excavar, a sacarlo sin estos pagos y sin los permisos. El impuesto nacional al consumo de bebidas ultraprocesadas y azucaradas, pues ya el gobierno lo está evaluando, porque las personas lo que más consumen son bebidas azucaradas, gaseosas, llamémoslo así. Entonces lo están evaluando porque va a golpear mucho la canasta familiar de este grupo. Aunque el fin que buscan, que es una medida social, que es un tema de salud pública para disminuir el tema de costos en salud de diabetes, fallas cardíacas y demás, es bueno, buscando que no haya tanta obesidad y no se consuman tantos recursos del sistema de salud para estos tratamientos. Es bueno, pero tiene que ser un poco más regulado para que vayamos a... Entonces, aunque en Chile, México ha tenido buena aceptación porque su consumo se ha reducido, pero también algunas personas lo que van a es sacar más dinero para adquirir más el bien, y los va a afectar en su ingreso de su canasta básica. El tema de impuesto nacional al consumo de productos comestibles ultraprocesados y con alto contenido de azúcares, estamos hablando de las papitas y todos estos productos de galletas que tienen alto contenido de azúcar, arequipe y demás, de esta tarifa. Sin embargo, la norma o el articulado quedó con un vacío cuando incorporaron las partidas arancelarias, porque se están mezclando algunos grupos como de pronto las alitas que tengan algún procesamiento barbecue o algo así. Entonces es un producto que es necesario al consumo y le van a colocar un impuesto adicional a esas alitas. Entonces como que lo que están buscando, llegando a consensos, es que regulen bien cuáles son las partidas arancelarias de estos productos para que no vaya a haber equivocación. Adicional a eso, en cuanto a temas de derogatorias que se están presentando, de los 69 artículos, en el último, en el 69, que es donde se colocan todas las derogatorias, se está mencionando que las utilidades provenientes en enajenación de acciones inscritas en la bolsa de valores que tenían la calidad de ingresos no constitutivos van a estar grabadas. Entonces acá también los de la bolsa ya salieron estimular que la gente invierta en la bolsa de valores. Entonces pensemos en una persona que de pronto tiene ahorros y dice, yo no los voy a dejar en la cuenta porque no gano nada, voy a invertir, voy a ahorrar de pronto en acciones en bolsa, voy a esperar un tiempo y ganar algo. Entonces como que ya esa persona va a decir, si invierto en bolsa voy a tener que pagar un impuesto, tanto impuesto del patrimonio si supera las bases, y aparte de esa utilidad que se pueda generar, me va a tocar pagarla a una tarifa marginal. Entonces como que ya la persona va a decir, no, prefiero no invertir en bolsa. Función de utilidad del producto de capitalización, revalorización del patrimonio, también ya se deroga este artículo. El tema de agroingreso seguro, que eran rentas o ganancias ocasionales, ingresos no constitutivos, se derogan. Los rendimientos originados en los bonos para la seguridad, que esto nació en el 96 y 98, se volvió a repetir, que era algo así parecido al impuesto al patrimonio que se liquidaba sobre el patrimonio líquido, y sobre ese valor se compraban unos bonos del Estado, el cual generaba unos rendimientos a un largo tiempo. Todavía hay empresas que los tienen. Estos rendimientos que eran constitutivos, no eran constitutivos de renta, ya se derogan. Y incentivos a las inversiones en hidrocarburos y minería también se derogan. En cuanto a deducciones que se derogan, las contribuciones que se hacen a los fondos mutuos de inversión ya no pueden ser deducciones.
Amortización aplicable a inversiones de exploración, desarrollo y construcción de minas, o sea, para exploración, tampoco va a ser deducible. Cuando una librería quería hacer como su ensanche por el tema de que vendía mercancía, no puede ser ya deducible. Las inversiones realizadas en transporte aéreo en zonas apartadas del país, digamos por allá un municipio X que no tenga aeropuerto y se quiera de pronto construir un aeropuerto y eso era una deducción para el que hacía esa inversión, ya no va a ser deducible. Y acá vienen unos artículos que han sido de polémica en cuanto al tema de donación e inversión en producción cinematográfica, que se podía deducir en renta, ya tampoco van a ser... bueno, van a quedar derogados. Y las inversiones o donaciones en proyectos de economía creativa también van a quedar derogados, de que eso era más que todo lo que el gobierno anterior incorporó de economía naranja. Esas partes quedaron derogadas. Y en cuanto a rentas exentas, como ya lo habíamos mencionado, el tema de los servicios hoteleros, nuevos hoteles o remodelados que tenían de 30 años, que tenían una tarifa preferencial del 9, quedan derogados. Las empresas de la naranja y incentivo tributario a las creaciones literarias. Las rentas provenientes que incrementaron la productividad del sector agropecuario. Acordémonos que la economía naranja impulsaba tanto el desarrollo de audiovisual, visual y de desarrollo, bueno, digámoslo como creación de programas y demás, y también estaba haciendo un fomento para el agro, para el tema de las rentas agropecuarias que se invirtiera, ya también quedarían derogados. El tema las rentas asociadas a vivienda de interés social y viviendas de interés prioritario. Entonces acá hablábamos o se habla de la venta, la primera venta que se haga para esta vivienda, y tenían unas rentas exentas cuando se vendía el terreno, pensémoslo así. Entonces ahorita nos dice, ya no va a estar exento esa venta, sino va a estar grabada. Entonces acá también va a desestimular la venta de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Las empresas de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado también. Los ingresos por derechos de autor correspondientes a libros de carácter científico cultural también quedan derogadas estas rentas. El 50% de las rentas de industrias cinematográficas que se capitalicen para nuevas producciones también va a quedar derogado. Y otros beneficios tributarios ya para finalizar, otros beneficios tributarios, que es la presunción de costos de mano de obra del 40% para los caficultores, que la norma dice que el artículo 66 menciona que para ellos del ingreso como tal se va a tomar una presunción de costos de mano de obra, ya queda derogado. Quiere decir que ahora los caficultores tienen que demostrar el costo de ellos con documentos como tal. O sea, ya no pueden tomar ese límite del 40% que se decía que era de mano de obra, no. Ya ahora tiene que tener los documentos. El tema de las mega inversiones que habíamos hablado y los contratos de estabilidad. Los premios que se dan a los concursos hípicos o caninos, que otros beneficios tributarios quedan derogados. Las zonas económicas y social especial que estaban en La Guajira, Norte, también quedan derogados. Los ingresos que obtengan los deudores a procesos de insolvencia, que esto salió cuando estábamos en el proceso de, cuando nos dio tema de COVID, que estábamos en COVID, salió este decreto legislativo que mencionaba que las empresas que están en insolvencia obtuvieran ingresos por su cartera o llegaran algunos dineros, los podían llevar como un beneficio tributario y no pagar sobre esa parte. Entonces queda derogada. Las rentas del sector marítimo que ya las habíamos hablado, algo importante el día sin IVA, porque se mencionó por los análisis que hizo el Ministerio de Hacienda, de los que estaban comprando en días sin IVA eran personas de estratos 3, 4 y 5 en adelante, y para los que se estaba la modalidad que era impulsar a esas personas que no tenían recursos que pudieran comprar sin IVA, no lo estaban utilizando. Las zonas especiales del Distrito Especial de Buenaventura, de Barranca Bermeja, las donaciones tendientes a lograr la inmunización del COVID, pues eso fue esa medida también que salió para COVID,
que hoy en día pues se puede decir que todavía no hemos pasado, pero esa también queda derogada, y la inversión en producción cinematográfica también queda derogada. Hubo un articulito pequeño que se manejaba la expresión de los combustibles que estaban ubicados en frontera, que la norma, el inciso 1 del artículo 19 dice que están excluidos de IVA y exentos de arancel el impuesto a la nacional a la gasolina y a CPM. En esta reforma lo está derogando esa parte de los cuales estarán excluidos. Pero acá ya el gobierno se manifestó y dijo que esa parte la mantenían porque eso iba a generar que también se presentara combustible, contrabando de combustible. Se incorpora presencia económica significativa que lo que busca es grabar a estas empresas de economía digital, pensémoslo Netflix, que dice personas que no son residentes y que tengan interacción deliberada con usuarios en Colombia, que puedan tener, acá se pueden cumplir varias condiciones, que tengan ingresos brutos por encima de 31.300 VTs, o sea, 1.189, que utilice un sitio web colombiano que termine en .co, ya automáticamente quedaría grabado, o que tenga más de 300.000 usuarios. Entonces, acá creando un nuevo concepto que se llama presencia económica significativa para grabar este tipo de industria digital. Pero tienen que darle un poquito más de discusión porque se puede estar filtrando para de pronto aquellas empresas que puedan estar manejando contratos con empresas de Colombia y que tengan muchos usuarios, pero que no tengan una presencia, sino simplemente relaciones comerciales. Entonces, tienen que regularlo bien porque está un poquito vacío. En cuanto a otros temas que se cambian, el tema de en sede efectiva se le da un alcance, sabemos cuál es el tema de sede efectiva, y ya nos dice, se le incluyó la palabra que diga las actividades de la sociedad o entidad que se manejen en el día a día, o sea, se incorporó el día a día. El gravamen al movimiento financiero, ya no es necesario que las personas vayan y coloquen una cuenta exenta del 4 por mil, sino que el sistema financiero tiene que detectarlas y ya es por montos. O sea, podemos tener 4 o 5 cuentas y ellos los topes los van a colocar automáticamente. Se le da facultades al presidente para modificar el sistema específico de carrera administrativa regular. Lo que están buscando es el tema de fiscalización, tener gente mejor preparada para temas de fiscalización. El tráfico postal y envíos urgentes, en cuanto al IVA, se cambia el concepto de procedencia por origen de la mercancía. Esto más que todo en los Estados Unidos, que si la mercancía viene de Estados Unidos pues, y está por debajo de $200, pues no pagaría ese IVA. Pero lo que se está haciendo es que si la mercancía es de origen de China, pero me llega por Estados Unidos, por ser de origen de China y como no tenemos acuerdo con China, automáticamente ya quedaría grabado. Y se le da un tratamiento al IBC de los independientes que deben cotizar sobre el 40% sobre los contratos diferentes a prestación de servicios. Eso sería todo. Qué pena que me pasé de la hora, pero sobrado. Y a Colfecar por darme el espacio de tratar de hacer como un resumen de 69 artículos y de lo que se está mencionando de la reforma. Esperemos cuando ya esté aprobada, si podemos volver a tener un espacio pues para ya llegar con más detalle lo que está sucediendo. A todos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Francisco. Tenemos una pregunta en el chat y es si conoce los beneficios tributarios que se dan por medio de MinCiencias por inversiones en tecnología, si también quedarían derogados o si no lo menciona. El artículo no lo está mencionando como tal, todavía quedaría vigente. No sé si alguien tenga una pregunta, quiera ahondar en algún tema. Podría levantar la mano si lo desean y les cedo la palabra. Bueno, creo que no. Entonces, les agradecemos muchísimo a los
90 participantes que nos acompañaron durante esta hora y media de explicación de la reforma tributaria. Espero que haya sido de gran provecho pues para todos ustedes, que lo tengan pues presente esta presentación. Les vamos a compartir la grabación a los que se inscribieron, o si me la piden por el chat, también les hago llegar la presentación. Entonces, muchas gracias y que tengan buen día.